Buenos días chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Sí, se me escucha bien? Sí, sí, se escucha. Listo, gracias. Bueno chicos, en la clase anterior pues estábamos revisando como como entendiendo un poquito con Unity algunas cositas. No sé si han podido revisar los videos, si han podido como practicar un poco. eh, Cuéntenme, porfa. Si han tenido algún inconveniente con Unity o todo ha ido bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale, listo. Em, bueno, chicos, entonces, espérense un segundo, abro por aquí. Si quieren, vayan abriendo el Unity, que yo sé que se demora un poquito, o si ya lo tienen, pues me avisan, pero pues vayan abriéndolo. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con varias cosas. Vamos a seguir revisando Unity ya en un apartado que es el tema de interfaces, como para accionar eh, botones, que quisiéramos como controlar un poco como todo el tema de menús y todo eso. ¿Listo? Vamos a usar unos scripts muy sencillos y vamos a pues a controlar un poco pues todo el tema de la música, pues como esas cosas que nos pueden ayudar como a organizar un proyecto desde el inicio, es decir, desde el momento en que el usuario abre el, el proyecto hasta que pues ya inicia una experiencia. ¿Listo? Eso lo vamos a revisar, pero también me interesa que ya empecemos a crear y a proponer diferentes ideas de proyectos que pudiéramos trabajar para el ejercicio de la materia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por ese lado, solamente para que vayamos como pensando en eso. ¿Listo? Voy a compartirles la pantalla. ¿Listo? Ahí se ve. Pensé, confirmo que esté grabando aquí. ¿Alguien puede hablar? A ver si se está, si reconoce el audio de ustedes. ¿Sí se escucha? Sí, sí, listo. Entonces, bueno, la vez pasada habíamos quedado aquí, habíamos hablado pues como el tema de las interfaces, de lo que significa pues esto del Graphic User Interface, que son como las interfaces por las cuales nosotros
nos relacionamos con los sistemas del diseño digital. ¿Listo? Habíamos hablado sobre la interfaz, el medio por el cual el usuario interactúa con el entorno físico o virtual, las diferentes, eh, digamos, concepciones de lo que puede llegar a ser la interfaz. Habíamos hablado de este autor, Carlos Escolari, que menciona pues como las interfaces como instrumentos, como superficies o como espacios y cómo a través del diseño digital pues podemos también hacer como esa interacción dependiendo del medio. Las interfaces van cambiando dependiendo del medio. ¿Listo? Entonces, pues como ejemplo habíamos colocado esto de las interacciones en los mundos virtuales, ¿cierto? Ya sean realidades extendidas o realidades virtuales. Y habíamos hablado pues que pues dependiendo de ese espectro de lo que significa el mundo físico, nuestra realidad con el mundo digital, vamos a encontrar diferentes interacciones dependiendo pues de lo que el proyecto busque, ¿no? Si buscamos interacciones entre el humano y la computadora, pues van a ser interacciones humano-máquina. Si encontramos interacciones con el mundo físico y el humano, pues es la realidad como la conocemos. Si encontramos relaciones entre el entorno y la máquina, estamos hablando de percepciones, tipo de sensores, por ejemplo, si tenemos un sensor de proximidad, por ejemplo, en la computación física, ¿cierto? Que si yo me acerco a un sensor y ese sensor va a activar algo, pues entonces estamos hablando de percepciones, ¿listo? Y si combinamos la relación entre el humano, el entorno y el computador, encontramos pues este concepto que es la realidad mixta, que pues hoy en día pues está mucho más eh, estudiada, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces es muy importante entender que para cada dispositivo pues encontramos diferentes formas de interacción. ¿Listo? Aquí habíamos visto también pues nuestra metodología principal, que es la que vamos a empezar a usar, que es la fase de empatía, la definición, la ideación, prototipado y testeo. ¿Listo? Estas son las 5 fases que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Yo les había mostrado, si no estoy mal, pues un documento donde tenemos, no sé si era no, este no era, bueno, como un documento donde resume los entregables de esta materia. ¿Listo? Entonces, espérense, lo confirmo si está por aquí, si no estoy mal. Permítanme aquí un segundito a ver si por aquí estaba el documento o si estaba en otro lado. Espérense que creo que lo teníamos por aquí. Al puro principio que habíamos hablado de los entregables de la materia. Espérense que tal vez lo tengo en el grupo anterior. Entonces, espérense, vamos a revisar aquí. A ver si no está por acá. Un segundito. Revisamos. Creo que estaba aquí. Espérense que lo voy a descargar este que es como una rúbrica de evaluaciones. Y ya les muestro cómo, pues, porque a partir de este momento, pues, que inicia octubre, pues vamos a tener alrededor de 2 meses, pues, unas 10 sesiones en las que tenemos que plantear, pues, todo el ejercicio, ¿no? Entonces, espérense a ver si aquí de pronto está el de los entregables que les quiero mostrar. A ver, pucha, está como difícil encontrarlo. A ver.
Está la rúbrica. Espérense si lo tenía por aquí. Acá está. Entonces, vamos a ir paso a paso con lo que les voy a mostrar. ¿Listo? Esto también se los voy a compartir. ¿Listo? Eh, Ahí se ve bien. ¿Sí se ve bien, chicos? Sí, sí, se ve bien. Bueno, entonces esto es un documento que yo siempre utilizo, que tiene diferentes pasos y procesos que tenemos que empezar a trabajar para que pues no estemos corriendo con pues identificar qué es lo que queremos hacer para el proyecto de esta clase. ¿Listo? Recuerden que digamos que el objetivo de esta materia, aparte de ver como diferentes herramientas tecnológicas y teóricas sobre lo que es el mundo transmedial y cómo podemos generar pues diferentes experiencias en el universo del diseño digital, pues tenemos esta parte que son la creación de proyectos. ¿Listo? La creación de proyectos pues va a estar orientada pues en este proceso que se llama el Design Thinking. ¿Listo? El Design Thinking es una metodología que seguramente ustedes ya han escuchado y han visto a lo largo de la carrera. ¿Listo? Eh, que básicamente digamos que se centra sobre todo pues en resolver problemas de una manera digamos más creativa e innovadora, digamos de alguna forma, aunque la palabra innovación es demasiado fuerte para mí porque pues innovar realmente es crear totalmente algo totalmente nuevo y romper paradigmas y bueno, claro, eso es nuestra intención como diseñadores. Pero sin embargo, pues nosotros, evidentemente el ser humano siempre crea e idea pues a partir de lo que ha visto, de lo que ha investigado, hay referencias, entonces nada es totalmente nuevo, siempre hay algo de lo que nosotros usamos o algo que nosotros usamos como referente, y siempre es como un proceso colectivo si lo piensan de esa forma, aunque ustedes trabajen de forma individual o tengan una idea, pues esa idea realmente pues está basada en otras ideas que ya hemos tenido. ¿Listo? Como colectivo o incluso robamos ideas de nuestro entorno, de la naturaleza. El ser humano siempre se está inspirando con lo que ve y siente y experimenta. ¿Listo? Entonces, nada es totalmente nuevo. Nada entonces, para mí, por eso la palabra innovación es muy fuerte. Pues hay pocos sitios en el mundo donde realmente hacen innovación, como por ejemplo el MIT, que es el Instituto Técnico de Massachusetts en Estados Unidos, que tienen pues unos laboratorios de investigación y presupuesto y todo. Bueno, ese tipo de lugares sí se puede permitir crear e innovar, ¿no? Nosotros tenemos a la mano pues también todo el conocimiento adquirido durante todos estos años eh, en, en el Internet y en el medio digital, que es lo que habíamos hablado que tiene más o menos esta estructura similar a la del universo, ¿no? Que se van conectando de forma rizomática o de forma, digamos, como si fuera una raíz de un árbol, o como crece el micelio de los hongos, pues esas conexiones se van generando de esa forma. No es algo lineal, sino que es algo rizomático. ¿Listo? Y la idea es como conectar esas ideas y conectar información para crear un proyecto. ¿Listo? Entonces, yo les había mencionado esta taxonomía de Robert Manzano. Manzano es digamos, un semiótico, digamos, que estudia un poco la filología, como la forma de comunicación efectiva, y se basa en otro estudioso de esto que se llama Bloom, y digamos que él reconoce diferentes verbos para las determinadas acciones que tenemos a la hora
de crear proyectos creativos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes dimensiones. ¿Listo? Una dimensión de recuperación donde hay actitudes y percepciones positivas acerca del aprendizaje. Entonces son verbos que se utilizan para ese tipo de acciones. Entonces, por ejemplo, los estudiantes difícilmente podrán aprender adecuadamente si se refiere sin actitudes positivas, digamos, los objetivos que nosotros creamos como profesores, si estamos en este nivel uno de conocimiento, donde ustedes están observando, recordando información, conociendo fechas, eventos, lugares, conocimiento de las ideas principales y dominio de materias, pues los objetivos se tienen que plantear pues utilizando estos verbos que están en en ese primer nivel de cognitivo, digamos, que es el conocimiento. Nosotros estamos ahorita en ese primer nivel cognitivo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes planteen un objetivo, esto también les sirve mucho si ustedes van a hacer proyecto de grado o trabajo de grado. ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Trabajo de grado? ¿Tesis? ¿O cómo lo tienen allí? ¿Cómo les han dicho allá en la U? Sí, sería proyecto de grado. Y tienen que escribir un documento, ¿cierto? Un documento que evidencie como ese proceso, ¿cierto? Entonces hay diferentes fases, ¿vale? ¿O me equivoco? Si les piden construir un documento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, cuando ustedes están en esos objetivos de adquirir conocimiento, pues, por ejemplo, un primer objetivo cuando ustedes van a recoger información, pues es eso, pues, por ejemplo, definir categorías por ejemplo, si ustedes escogen un tema sobre el medio ambiente, entonces lo que tienen que hacer es listar los diferentes eh, aspectos contemporáneos sobre el medio ambiente o listar las energías renovables, definir qué es una energía renovable, ¿cierto? Nombrar o relatar o subrayar los procesos en el que el ser humano ha venido trabajando para la integración de diferentes energías renovables, ¿cierto? O si el objetivo de ustedes a través del proyecto es que la persona pueda entender, entonces ustedes, si se dan cuenta, pues están estos verbos que nos permiten como de alguna forma estar en este nivel de conocimiento y de aprendizaje. Digamos, si el objetivo es que el usuario aprenda, pues entonces tienen que revisar qué quieren que haga el usuario, memorizar las energías renovables que existen, nombrarlas, recordarlas, describirlas, ¿cierto? Entonces, esto nos permite como aterrizarlo. Por ejemplo, si estamos hablando de un objetivo a nivel de conocimiento y de aprendizaje, o sea, como de introducir ese concepto, pues entonces no pueden utilizar verbos como debatir, argumentar, porque eso ya corresponde a una fase de cognición mucho más avanzada, que es la evaluación. ¿Listo? Nosotros vamos a terminar en esta fase. Por ejemplo, los objetivos de ustedes cuando ya lleguen a una fase de testeo o de análisis de la información, fíjense que estamos acá en estos niveles del proceso del design thinking, ¿listo? Que es el testeo, el prototipado, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes ya están en una fase final de su proyecto, ustedes tienen que medir, por ejemplo, probar, ¿cierto? Argumentar, valorar, calificar. Entonces, todo lo que sea algo que ustedes van a medir de forma cualitativa o cuantitativa, pues se enumeran normalmente al final como en las conclusiones. ¿Listo? Entonces, los objetivos de las evaluaciones, por ejemplo, es esto: medir cuántas personas usaron de tal forma tal proyecto, medir cuántas personas usaron energía solar en tal región. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta,
pues esto tiene que ver con esa fase cognitiva final que es como la evaluación. Marzano menciona esta sexta dimensión como el sistema de uno mismo o de autorregulación. Entonces aquí dice pues evaluación de la importancia, por ejemplo, determinar qué tan importante es el conocimiento y la razón de su percepción, evaluación de la eficacia, identificar sus creencias sobre habilidades que mejorarán su desempeño o comprensión de determinado conocimiento, evaluación de emociones. Esto es muy importante, esta parte de las emociones, porque ustedes cuando están trabajando el diseño digital están pensando en la experiencia del usuario. ¿Listo? Entonces, identificar emociones ante determinado conocimiento. Esto es lo que ustedes van a usar a la hora de los testeos. ¿Qué tal se siente una persona usando su proyecto? ¿Será que siente ira? ¿Será que siente goce? ¿Se divierte? ¿Se frustra? ¿Cierto? Entonces, identificar estas emociones, que es el autoconocimiento, corresponden pues a una fase de autorregulación del self-system o del sistema de uno mismo. Bloom lo que hace es con este nivel 6 es comparar y discriminar entre ideas. O sea, como que ahí es importante esa comparación de ideas en el diseño, pues termina siendo un análisis, la comparación de análisis de prototipados o de test o de pruebas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues nosotros no podemos, si estamos en una fase inicial, no podemos utilizar verbos que tienen que ver más con el autorreconocimiento del usuario, sino que tenemos que utilizar verbos que tienen más con el conocimiento del usuario. ¿Listo? ¿Sí se va entendiendo? Sí, Listo, cualquier cosa me dice. Fíjense que Bloom tiene diferentes niveles y hay una correspondencia con lo que dice Robert Manzano, ¿listo? Para los niveles cognitivos, ¿listo? Entonces el primer nivel tiene que ver con los conocimientos, luego comprensión, ¿listo? Entonces una vez que identificamos aquí, por ejemplo, al usuario, entonces tenemos que entender qué comprende el usuario, qué analiza el usuario, en qué aplica el usuario ese conocimiento, en qué sintetiza ese conocimiento y en qué se evalúa. ¿Listo? Entonces esta tablita les sirve un montón para argumentar y para colocar muy bien en sus documentos de creación de proyectos. ¿Listo? Por ejemplo, si en sus objetivos de un proyecto estamos hablando de la dimensión 2, que es la adquisición e integración del conocimiento por parte de los usuarios, pues entonces utilizaremos este tipo de verbos. Por ejemplo, interpretar tal cosa, describir de forma correcta tal cosa, identificar las diferentes energías renovables. Por ejemplo, acá en este caso, el identificar funciona en ambos niveles. ¿Listo? Pero hay que tener cuidado porque este identificar tiene que ver con el conocimiento y este identificar tiene que ver con la comprensión, que es diferente que un usuario identifique que existen las energías renovables a que identifique cuáles son, o que las distinga, o que las explique. Uno puede listarlas, pero que las distinga es diferente, ¿cierto? Por ejemplo, un usuario puede decir, ah, sí, existe la energía eólica, la energía solar, la energía tal, ¿cierto? Pero que distinga qué es cada una es otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, vamos yendo pasito a pasito, ¿listo? Entonces yo les recomiendo mucho que analicen esta tabla a la hora de escribir sus proyectos y sus propuestas para que efectivamente pues formulen los objetivos y que sea muy claro. Y además, ustedes pueden decir, mire, ¿en qué se basaron en formular tal objetivo? Ah, nos basamos en la taxonomía de Marzano, que tiene que ver con los verbos recomendados para indicadores y niveles cognitivos y los empleamos para formular nuestros objetivos de nuestra propuesta de diseño. Esta vaina no la refuta nadie. ¿Listo? Esto se utiliza mucho para lo que les decía. Nosotros los profes utilizamos o Bloom o Marzano para generar los objetivos de aprendizaje. Entonces siempre estamos como por este lado. Pero a la hora de crear proyectos,
aquí sí tenemos que empezar a ir subiendo esas dimensiones cognitivas. Por ejemplo, el nivel 5 que Bloom lo llama de síntesis, se refiere a utilizar ideas viejas para crear otras nuevas. ¿A eso qué les suena que les dije? En el proceso creativo, nosotros usamos lo que tenemos de referencias para poder plantear proyectos de diseño. ¿Listo? Entonces dice generalizar a partir de datos suministrados. ¿Esto a qué les suena? Han recogido un montón de información a través de entrevistas, cuestionarios, etcétera, y hacen esa relación de conocimiento. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, dice el estudiante genera, integra y combina ideas en un producto. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿vale? Plan o propuesta nuevos para él o ellas, ella, lo que ustedes consideren, ¿cierto? Entonces aquí ustedes, por ejemplo, es donde ustedes, fíjense, por primera vez aparece el verbo diseñar, formular, construir, crear. Si se dan cuenta, entonces nuestros objetivos del proyecto tienen que estar por este lado una vez nosotros hayamos recogido información. Entonces, si se dan cuenta, hay una correspondencia entre estas fases del design thinking y los niveles de cognición y de metacognición de Bloom y de Marzano, ¿vale? Cuando nosotros estamos ideando, una vez recogimos información, pues estamos diseñando, ¿listo? Diseñar no solamente es idear, sino el paso previo que es recoger información, empatizar con el usuario, definir el problema, proponer, crear prototipos y probar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces, ¿ahí hay alguna pregunta o está claro? Rodri Cas. Está claro. ¿Listo? Todo bien. Nicole, ¿todo bien? Sí, sí, todo claro. ¿Listo? Entonces, no lo desprecien. O sea, esto realmente les va a ayudar un montón cuando ustedes no sepan cómo comunicar un objetivo. Utilicen esta imagen. ¿Listo? Y lo relacionan con los procesos que están haciendo en la metodología. ¿Listo? Entonces, teniendo claro esto, nosotros podemos proponer, ¿listo? Ya y empezar como a investigar, ¿listo? Entonces, este archivo no me acuerdo si ya se los compartí. Espérense a ver aquí donde estamos. Ya se los comparto de una vez en recursos. A ver, subir archivo. Lo vamos a revisar para que entendamos como todo lo que tiene o se pide en un proyecto transmedial. ¿Listo? Y del diseño digital en general. ¿Por qué coloco acá el diseño de la experiencia del desarrollo de un producto interactivo? Como mencionábamos, ustedes en el diseño digital lo que están haciendo es crear una experiencia para el usuario, una experiencia significativa, ¿listo? Y lo hacen a través del desarrollo de un proyecto interactivo. Los medios que van a utilizar tienen diferentes niveles de interactividad, ¿listo? Si usamos una página web, pues la página web tiene una serie de herramientas que permiten la interacción con ese medio. Por ejemplo, si nos vamos a uno de los ejemplos que veíamos en las lecturas estas del manual de narrativas transmediales, si nos vamos por ejemplo a Cuatro Ríos, que es de Elder Manuel Tovar, listo, Cuatro Ríos en su página, digamos una página que todavía se mantiene, pero si se dan cuenta, pues hay diferentes formas de navegarla, que es la experiencia, y formas de interactuar con ella. Hay opciones que son como muy claras en las páginas web, ¿cierto? Que sucedía pues como en las páginas web antiguas. Pues en las primeras páginas web, por ejemplo, si les coloco página web de 1998, vamos a ver si nos aparece una de esas imágenes. Miren qué bonita eran. Miren esta imagen, ¿cierto? Pues ya ha pasado el tiempo, ¿cierto? Fíjense
cómo eran las interfaces de las redes sociales antes, ¿cierto? O de los buscadores. Fíjense cómo era la página de Amazon, ¿cierto? ¿Qué identifican acá? ¿Qué es lo primero que ustedes notan en este tipo de páginas web más antiguas? Que todo era más grande, quizás. Ajá. ¿Qué más? ¿A qué les recuerda estas configuraciones? ¿A qué medio? Al, al Unity, o sea, estas interfaces más, o sea, parece que tienen, está dividido como en ventanas que se parecen a interfaces como las de Unity o Ujú, Visual Studio, no, no sé, eso parece un poco. ujú. ¿Y a qué medio físico se les parece esto? Vamos a colocarlo Al por ahí. periódico, tal vez. Ajá, exacto. Entonces, fíjense que el ser humano no es que aprenda enseguida a identificar cosas, esto es un proceso. Un periódico estaba muy organizado de tal forma que las personas pudieran leer un título, ¿cierto? Como que bienvenido a tal. Entonces, ¿cuál es el periódico más famoso en La Paz o en Bolivia? Y buscamos una portada de ese periódico. Era La Razón, ¿La Razón? sí. A ver, vamos a ver si hay una imagen. Miren aquí, por ejemplo, este o este. A ver, copiemos la imagen y tal. Entonces, fíjense que pues esto puede llegar a ser como una portada de un periódico y vamos a ver si lo encontramos de forma física, ¿cierto? Miren aquí. A ver. Ah, bueno, este me sirve de ejemplo también. Este que se llama El Tiempo es un periódico de aquí, de Colombia. Eh, Fíjense que la forma de lectura pues termina siendo muy similar, ¿cierto? Tenemos unos bloques, unas columnas, unos bloques más gráficos de información, tenemos títulos, ¿cierto? Y esto, pues, aunque no existía el internet, tenía algo que se llama ver página tal. No sé, acá no se alcanza a ver, pero digamos, si estamos interesados en tal parte de la noticia, ¿cierto? Dice ir a página 20, ¿cierto? ¿A qué le recuerda eso? Pues a un hipervínculo. ¿Listo? Entonces fíjense que la forma de interacción se hizo como una remediación. Entonces esta palabra, que también la maneja Carlos Escolari, es muy importante. La remediación. ¿Qué es la remediación? ¿A qué le suena entonces esa palabra? Espérense que no veo nada. ¿A qué le suena la remediación? Ah, espérense, corrijo aquí esto. Remediación. Vamos a colocarla aquí grandota. ¿Listo? ¿A qué le suena la remediación? Esa palabra. Obviamente tiene muchas concepciones, ¿no? Porque realmente mediar en el español significan muchas cosas. Inicialmente, mediar se refería como a lograr, digamos, hacer un diálogo, una interlocución entre dos personas, ¿cierto? O sea, si digamos cuando, no sé si han escuchado que voy a mediar entre este grupo y este otro grupo para que lleguemos a un acuerdo. ¿Sí lo han escuchado? Como en ese contexto, voy a mediar para que se solucione tal problema o tal conflicto. Pero también remedio a qué suena.
Un remedio es ¿qué? Una cura, ¿cierto? Un fármaco. Ajá. Como una cura, como algo que me sirve para curarme, ¿cierto? Pero en este contexto, digamos que eh, estamos hablando de, pues, de tecnologías de remediación, ¿listo? Que tiene que ver básicamente con cómo yo traslado la información de un público anterior que está acostumbrado a ver información de una forma a un nuevo medio. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, estos periódicos tienen más de 120 años. Estamos hablando de, fíjense que aquí en este periódico aparece pues personajes históricos para pues Suramérica, aquí Simón Bolívar, ¿cierto? El general Santander, que son como personas que eh, participaron en el proceso de independencia en Colombia y también evidentemente en Bolivia, ¿cierto? Eh, Creo que Bolivia significa, tiene que ver con Bolívar, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Sí, que yo sepa, sí. Entonces, fíjense, esto es re viejo, pero cuando empezó un nuevo medio, que en este caso era el Internet, pues fíjense que se mantienen algunas de las estructuras gráficas, de la composición gráfica, de las jerarquías, para que esas personas, esos usuarios, pues no sientan como un salto abrupto y puedan seguir utilizando nuevos medios. Es muy parecido por esa razón. Fíjense aquí en el periódico de La Razón, ¿cierto? Lo mismo, tenemos títulos, columnas, eh, entonces ahí es donde aparece también, pues fíjense también un poquito la evolución. Antes era mucho texto, se fue agregando imágenes, se fue agregando más tipografías, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, era pues una página de hace casi 30 años, ¿cierto? Esta página de Cuatro Ríos es de hace unos 8 años, ¿cierto? Y tenemos pues elementos interactivos diferentes. Fíjense que ya desaparecen las columnas, pero sigue apareciendo esta forma de navegar de arriba hacia abajo, ¿cierto? El formato del periódico, digamos, si yo hiciera esto, sería mi página principal y el slider lo que me permite es ver el resto de la información. Entonces, fíjense que seguimos anclados a esas formas de entender la información que están desde hace mucho tiempo. Y puedo irme más atrás. Si saben cómo eran los papiros, miren aquí, papiro, ¿cierto? Entonces, también fíjense cómo era la forma en que uno leía un papiro. Estaba enrollada la información y yo la iba desenrollando para ir revelando el resto del contenido, ¿cierto? Estaba pensada de esa forma. Entonces, ¿cómo era la interacción a la hora de consumir la información? Pues muy similar a lo que sucede con esto. Imagínense que yo empiezo con el papiro en esta sección y lo voy desenrollando y voy viendo el resto de la información. Entonces, nosotros tenemos, es casi que es algo natural en el ser humano que vemos la información de una forma de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, estos conceptos se trasladan, se remedian, ¿listo? En el diseño digital, ya sea de izquierda a derecha, de arriba a abajo, pero fíjense que la forma de interactuar con el medio sigue siendo, la forma en que leemos esa información sigue siendo muy similar, ¿cierto? El papiro es un ejemplo bien interesante por eso, ¿vale? ¿Sí se entiende? ¿Sí vamos bien? Entonces imagínense que, espérense cómo es que uno gira acá, para que se entienda un poquito más. Entonces imagínense que el ser humano antiguo tenía esto en un rollo, lo desenrolla y lo primero que ve es el título de lo que va a ver. Y va desenrollando y ese desenrollar equivale a hacer un slider, a bajar y leer el resto de la información. ¿Listo? Entonces, a lo que voy con todo esto es que nosotros generalmente a través
del proceso de investigación, de cómo son las interacciones, las interfaces, pues estamos remediando realmente. ¿Listo? Este proceso de remediación, cómo yo puedo trasladar una información a un otro medio. ¿Listo? Entonces, esa información, dependiendo del medio que yo use, pues va a tener unas características que el usuario tiene que entender. ¿Listo? Por eso es que las páginas web pues tienen esta configuración. Ahora, esta página de Cuatro Ríos, que es un proyecto transmedial, ¿listo? Entonces fíjense que tiene un logo, tiene incluso un video atrás en el fondo. Yo puedo ir bajando y ver los componentes del proyecto. Este no es el proyecto transmedial, es la página, el landing page donde me explica qué es el proyecto. Entonces fíjense que aquí dice proyecto que narra historias del conflicto armado en Colombia a través de distintas plataformas, medios y tecnologías en búsqueda de generar procesos de reflexión en torno a las consecuencias de la violencia en el país. Esto, por ejemplo, es algo muy particular del contexto colombiano, ¿sí? La violencia, evidentemente, les cuento, pues ha estado muy presente durante muchos años en nuestra historia y siempre digamos que es algo que tenemos que estar recordando constantemente porque el ser humano olvida muy fácil. Olvida, no sabemos de dónde vino tal cosa, por qué estamos en este punto, etcétera. Entonces este proyecto buscaba como ver también como otras historias narradas por las víctimas del conflicto. ¿Listo? Entonces este es como esta pequeña frase es lo que se llama una declaración conceptual. ¿Listo? Una declaración conceptual es un párrafo muy corto, muy concreto, que describe qué es el proyecto. Cuatro Ríos es un proyecto que narra, o sea, fíjense que aquí la palabra importante es la narración, la narrativa. ¿Listo? Historias del conflicto. ¿Listo? Colombia. Entonces aquí fíjense que estamos encontrando el tema, encontrando un contexto y encontrando medios, ¿listo? Y tecnologías. Entonces tenemos que empezar a triangular ese tipo de información, ¿listo? Cuando estamos en estas fases, ¿listo? Cuando nosotros encontramos para quién el tema, el contexto y tenemos esas herramientas, ahí sí podemos empezar a determinar cuáles son los medios que quiero utilizar, ¿listo? ¿Qué tienen a disposición ustedes? Bueno, tenemos diferentes medios. Vamos a enumerar algunos de lo que antes era como el viejo mundo, digamos, y este mundo contemporáneo. ¿Listo? ¿Qué medios eran como lo que podemos llamar como tradicionales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuáles son los medios tradicionales? El radio, ¿cierto? El periódico o la prensa, digamos, la prensa escrita, ¿cierto? Digamos del siglo XX, la televisión, ¿qué más se les ocurre? Digamos que en formato físico, aunque la sea escrito, pues hay diferentes formatos también. ¿Listo? Entonces veamos también que el medio puede tener diferentes formatos, ¿cierto? En cuanto a la prensa o la parte escrita, pues tenemos también periódicos, revistas, libros, ¿cierto? Cómics, ¿cierto? Dentro del formato de la televisión pueden haber em, noticieros, ¿cierto? Pero también pueden haber películas que están adaptadas para televisión o para cine, ¿cierto? Para diferentes formatos. En los años 80, por ejemplo, antes de la aparición del DVD, del CD, de todo esto, había una cosa que se llama el disco láser.
que no fue tan popular, pero era muy interesante. Fíjense acá, disco láser. Que eran como unos vinilos gigantes, súper grandotes y tenían mucho más calidad que las cintas VHS, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí el Laserdisc del 78. Y esto era como un CD gigante, ¿sí ven? Era como un vinilo. Entonces, fíjense que tenemos que diferenciar el medio del formato. ¿Listo? Vamos a colocar acá el medio y el formato. ¿Listo? Diferenciar el medio del formato. Pero, entonces, ¿qué formato tenía la radio, por ejemplo? ¿Qué teníamos? O sea, el radio como medio utilizaba estos dispositivos que también tenían el mismo nombre, ¿cierto? Pero ¿qué formato utilizaba el radio? ¿Qué formatos utilizaba el radio? ¿Todo era igual? ¿O qué tipos de productos encontrábamos desde la radio? ¿Había noticias? ¿Había radionovelas? ¿Había programas, cierto? Que podrían ser musicales, tertulias o de diálogos, ¿cierto? Entonces, sí, sí me van entendiendo, ¿no? Una cosa es el medio y otra cosa es lo que quiero usar y lo que quiero comunicar. ¿Listo? La prensa. Obviamente habían noticias, pero habían diferentes formatos de noticias. Entrevistas, artículos, noticias basadas en la recolección de información, ¿cierto? Las revistas eran formatos más ligeros, de consumo más rápido, de lectura más rápida, ¿cierto? Los periódicos salían o de forma semanal o de forma diaria, ¿cierto? Los libros generalmente son todos iguales, no, ¿cierto? ¿Qué tipos de libros hay? Novelas, estudios, educacionales, académicos, ¿cierto? Los cómics. ¿Ustedes han leído cómics? Ujú. ¿Qué tipo de cómics? Mm, no sé si hay tipos de cómics, no estoy muy enterado, pero leí unos cuantos de Batman, o sea, de Ujú, superhéroes, o sea, de DC o Marvel. ujú. Entonces, ¿cuál es la característica de un cómic, por ejemplo? Es una sucesión de imágenes a través de viñetas, ¿cierto? O de dibujos que crean un relato, ¿listo? A través de texto o sin texto. También la ventaja del cómic es que una imagen puede decirnos muchas cosas, ¿cierto? Y digamos que ese tipo de conocimiento o de medio, digamos, los cómics generalmente también, cuando ya tienen como una construcción narrativa más profunda, pues se le puede llamar también novelas gráficas, ¿cierto? Que son mucho más densas, digamos. Un cómic está más orientado a un entretenimiento más ligero, como los cómics de superhéroes, pero hay novelas gráficas que tienen pues historias súper potentes y un poquito más desarrolladas, ¿cierto? Los cómics son mucho más ligeros porque la estructura del cómic era que sale un cómic cada mes o cada semana y se va continuando la historia, pero si juntamos todos los cómics que tiene Superman, pues tenemos una supernovela gráfica gigantesca, ¿cierto? Pero el cómic tenía esa característica que era mucho más ligero. ¿Cierto? Era más como historieta. De hecho, las historietas aparecieron dentro de un medio anterior que era la prensa, ¿cierto? En estas prensas escritas, ¿cierto? En este tipo de formato, al final del periódico siempre había una historieta chiquita. ¿Y qué pasó? Pues luego alguien se dio cuenta, no, ¿qué pasa si hacemos no una historieta que haga parte del medio, sino que
sea el medio en sí, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, lo que tú decías, un cómic súper famoso de Superman, ¿cierto? Este tipo de cómics de los años 40, ¿cierto? Fíjense aquí el número, por ejemplo, este que es el número 11. Vamos a colocarlo por aquí, ¿cierto? Versus una novela gráfica. Hay una novela gráfica argentina muy buena que van a salir ahora, de hecho van a hacer una remediación o una adaptación que es en una serie de Netflix que se llama El Eternauta. ¿Si la han visto, si la han escuchado por ahí? Esto es una novela gráfica, por ejemplo, es una novela gráfica argentina. ¿Listo? Fíjense que aquí es un poco diferente al cómic porque pues sí tiene como situaciones y un poquito más de texto, ¿cierto? Pero sigue utilizando ese estilo de viñetas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, El Eternauta es una novela gráfica, Superman es un cómic, ¿listo? Este es un número, o sea, sale la novela de eso y ya, ¿cierto? El Eternauta tiene como 200 páginas y los cómics deben tener por ahí unas 20 y porque es secuencial, es mucho más comercial, ¿listo? Entonces fíjense que aunque son similares, pues ¿en qué se diferencian? Pues en la profundidad de la narrativa, ¿listo? Entonces, para que entendamos que los medios y los formatos hay que empezar a diferenciarlos, ¿listo? Cada medio tiene diferentes formatos, ¿listo? Por ejemplo, si hablamos del videojuego como medio, ¿qué formatos ustedes identificarían? ¿O todos los videojuegos son iguales? ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ¿ustedes han jugado juegos en el celular? Sí, sí, pero bueno, no sé. No sé si sería algo muy. O No. sea, creo que depende del juego, Ujú. pero porque, no sé, usualmente yo, digamos, a veces me voy por algo que es muy, no sé, de acción, Ujú. pero a veces me aburro, entonces cambio a otro tipo de juego. Ujú. Pero hablemos del formato, ¿listo? O sea, si yo hablo del videojuego como medio, ya vimos que la radio como medio intenta comunicar, ¿cierto? De forma inalámbrica casi, la forma en que funciona el radio a través de ondas, ¿cierto? Y yo puedo tener diferentes formatos de ese medio, como por ejemplo que me den noticias, que sean radionovelas, que hayan programas, que haya programas musicales, tertulias, ¿cierto? Ahora, si yo tengo videojuegos, si hay de acción, ¿cierto? Ahí estamos hablando de tipos de experiencias de juego, como bien dices. Pero también hay un tercer actor aquí, que está el medio del formato y el dispositivo. No es lo mismo jugar en un celular que jugar en un PC gamer, ¿cierto? No es lo mismo jugar en una consola que en un PC gamer. No es lo mismo jugar en un televisor de tubos rayos catódicos que jugar en un proyector, por ejemplo, utilizar un proyector. O no es lo mismo jugar en un casco de realidad virtual, ¿cierto? Entonces el videojuego por eso se le considera un medio porque puede mutar y, e ir entre diferentes dispositivos para tener diferentes formatos de juego.
¿Listo? ¿Sí se va entendiendo esa parte? Sí, sí. Los libros, hablemos de los libros, por ejemplo. Entonces, hay libros, ¿cierto? Que depende también del tipo de historia. Por ejemplo, lo que hablábamos de los académicos, de las novelas de ciencia ficción. Entonces ahí empezamos a desglosar. O sea, si hacemos un desglose de cada uno de estos medios clásicos, vamos a encontrar que cada uno tiene por lo menos unos 10 formas diferentes del medio, porque puede adaptarse a diferentes formatos. ¿Listo? Por ejemplo, un libro académico estaría bien que fuera chiquitico, como un libro de bolsillo, o qué característica tendría que tener un libro académico. Un libro de, por ejemplo, no sé si en el colegio les tocó, por ejemplo, el libro de ciencias naturales, por decir algo, ¿cierto? ¿Ese libro era pequeño o era grandote? ¿O a ustedes ya no les tocó libros? Sí, por lo general eran muy gordos, o sea, Ajá, ajá, eran muy densos. ajá. O los libros de idiomas, ¿no? Son, entonces sí, sí me van entendiendo, ¿no? Dependiendo de las características del medio y del contenido, ¿cierto? De lo que yo quiero transmitir, pues tengo que utilizar un formato y un dispositivo que se adecue a eso. ¿Listo? Entonces, si yo quiero y mi intención es crear un contenido de ciencias naturales, pues no puedo crear un libro chiquitico, ¿cierto? Un libro de bolsillo. Tiene que ser un libro grande porque seguramente van a tener imágenes. Por ejemplo, si fuera un libro de biología del cuerpo del ser humano, pues entonces necesitamos infografías, algo que nos muestre las partes del cuerpo. Si nos centramos, por ejemplo, en el cerebro, entonces las partes del cerebro, ¿cierto? Imagínense tener un libro del cerebro súper pequeño, pues no se va a entender. Ahora, si mi intención es como enseñar y hacer ejercicios y que esté anclado como a una metodología y a un pensum de un colegio, pues por eso es que existen los libros de colegio, ¿cierto? Pero también existen, se podría adaptar y remediar ese contenido a un cómic, ¿cierto? Hay cómics sobre el cerebro y que tienen un enfoque más, digamos, académico, no sino más educacional y puede ser más fácil de entender porque tiene gráficas, tiene una historia, ¿cierto? Por ejemplo, en mi época había unos cómics que se llamaban La historia a través del tiempo. La historia a través del tiempo, que eran unos cómics que enseñaban la historia del ser humano, de los dinosaurios, no sé qué. Espérense a ver si aquí los encontramos. Y entonces contaban de esta forma, ¿no? O sea, como a través de diferentes momentos históricos y mucho más gráfico y no sé qué, entonces puede ser más entretenido leerlo de esa forma, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense esto, como que toda la parte de los antiguos mamíferos, etcétera, ¿cierto? Historia de la humanidad en viñetas, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿cierto? Que puede llegar a ser más divertido y entretenido y enganchador que un libro de solo texto, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es que el mensaje, o sea, el contenido se puede mostrar de diferentes formas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este Cuatro Ríos, que son las historias del conflicto armado, puede haber un libro de las historias del conflicto armado y las leo. Pero ¿por qué se decidió que fuera un proyecto transmedial? Pues porque el público y el usuario ha cambiado. ¿Listo? Esto está dirigido a personas que utilizan el medio digital, personas que utilizan el internet, que utilizan redes sociales, etcétera, ¿cierto? Entonces fíjense que esta configuración de la página es mucho más diferente a los periódicos y a las páginas antiguas que les mostré. Tenemos aquí este tipo de elementos del user interface. Por ejemplo, ¿esto cómo se llama? Un desplegable para poder ver el menú. Fíjense que ya el menú no está aquí como en las páginas que vimos acá antiguas, ¿cierto?
está acá todo, o en una barra lateral o una barra eh, horizontal, ¿cierto? Aquí, normalmente eran las páginas web de esa forma. Aquí esta página, aunque tiene ya sus 8 años por lo menos, o 5, no me acuerdo, pues, ¿qué trata de buscar? Pues el minimalismo. Lo importante es la imagen y la información, ¿cierto? Que el usuario no se sienta abrumado con tanto texto, ¿cierto? Pero si yo quiero profundizar, pues entonces yo puedo desplegar una en este desplegable cada uno de los dispositivos, ¿cierto? Tengo herramientas que el usuario ya ha aprendido, que la X significa cerrar el menú. Tenemos los iconos de las redes sociales, por ejemplo, este que es como Facebook, YouTube. Por ejemplo, si nos vamos a YouTube, nos va a aparecer la cuenta de Cuatro Ríos y fíjense que aquí está como los diferentes videos, ¿cierto? De la esta. El mismo medio me permite conectar con otra red social, ¿cierto? Si me voy a Facebook, si me voy a Instagram, ¿listo? Y aquí yo puedo empezar, por ejemplo, el Naya, cómic interactivo que narra una historia basada en la masacre del Naya y se nutre de diversas fuentes documentales para aportar contexto y reflexión acerca del conflicto armado. Entonces vamos al Naya. Entonces fíjense que acá cambia la interfaz. Aquí nos muestra como un poco de la historia del Naya, ¿cierto? Entonces nos cuentan de esta forma. Yo puedo tener aquí audio, ¿cierto? Puedo tener aquí efectos de texto, editar. Entonces yo puedo colocar comentarios y esto se va a mostrar acá. Puedo dibujar, ¿cierto? Estas son herramientas que ya existen en web o puedo dejar un mensaje. Y cada uno de estos circulitos son mensajes que ha dejado la gente. Fíjense que son como chispas de una fogata. Entonces ahí también hay una intención poética a través de eso, ¿cierto? Si yo escribiera algo, pues seguramente saldría mi burbujita aquí, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, Sergio, ¿qué dijo Sergio? ¿Cierto? Propuesta interesante observando los diferentes medios usados para formalizar la propuesta, sobre todo la caja de madera, una ambienta, yo creo que no tenía tilde, muy interesante. Sergio, en el 2015. 9 años tiene esto. Entonces fíjense que estas formas de interacción son muy interesantes, ¿no? Esto está pensado para web, entonces tengo que utilizar mi cursor para encontrar diferentes. A ver, por ejemplo, utilicemos esta verdecita. Ahí se me pegó ahí, Katy. Bueno, paz. Entonces uno puede escribir cualquier cosa y esto es como una especie de muro, ¿no? Entonces el Naya funciona de esa forma, ¿no? Aquí en esta parte que es como esa fogatica. Pero el cómic interactivo, pues básicamente me muestra historias. Espérense, les voy a compartir con audio para que escuchen. Que ahí no se escucha, ¿cierto? A ver, pestaña. Listo, ahí ven. Sí, sí se ve. Entonces fíjense que va a regresarme. Entonces aquí empieza el cómic. Listo, entonces y fíjense que aquí tengo una flechita que me indica que puedo avanzar a la siguiente página. Fíjense que yo puedo activar o desactivar el sonido. Entonces aquí tenemos las viñetas, ¿cierto? Fíjense que acá se utiliza el lenguaje cómic. Que lo hace interactivo, pues que lo estoy usando en la web. Si fuera formato físico, pues simplemente paso la página. Pero ¿qué me ofrece el medio del internet? Pues la posibilidad de tener sonido, fíjense, para que yo me sienta, para que yo me sienta mucho más inmerso en la historia, ¿cierto? Entonces yo puedo pasar entre las páginas, ir viendo la historia, tenemos animaciones, ¿cierto?
Entonces aquí lo que utilizan es básicamente los dibujos, el formato de las viñetas y la posibilidad de aparecer o desaparecer textos y diálogos. ¿Listo? Entonces eso lo hace mucho, no sé si más interactivo, pero sí más inmersivo. ¿Listo? Movimientos de cámara. Entonces este se lo recomiendo mucho porque vamos a ir al inicio. Entonces fíjense, esto también es muy importante. Una landing page me debe permitir volver y tener el control total de la interacción en todo momento. Es decir, que el usuario pueda volver al inicio cuando quiera, ¿cierto? Por eso siempre los elementos del menú están ahí, ¿listo? Yo puedo acceder en cualquier momento, hay códigos e interfaces que me indican cuando yo puedo regresar o avanzar. Este les recomiendo mucho, se los voy a colocar ahí para que lo analicen, ¿listo? Entonces vamos a escoger 3 páginas que aparecen en el proyecto de narrativas digitales, en ese que ustedes escribieron y que cada uno le tocó un tema. ¿Listo? Ahí hay una sección donde hay diferentes ejemplos de proyectos transmediales. Uno de estos es Cuatro Ríos y lo que vamos a hacer es para de hoy en 8, ¿listo? Eh, escogen uno de esos, ¿listo? Por ejemplo, Cuatro Ríos, ¿cierto? Vamos a hacer una ruleta, espérense, y los elegimos de una vez. Entonces vamos a abrir el manual de narrativas digitales, que no me acuerdo dónde está, acá. Y vamos a hacer una ruleta. Entonces a alguien le va a tocar Cuatro Ríos, ¿listo? Y a otras personas les va a tocar otro. Espérense, lo abrimos. Ahí se sigue viendo Cuatro Ríos, ¿cierto? Espérense, les comparto el. Voy a abrir uno que es en Brasil. Espérense, les comparto brevemente la presentación. Listo, ahí se ve el documento, ¿verdad? ¿O todavía están viendo la de Cuatro Ríos? Sí, se ve. Listo. Entonces fíjense que aquí tenemos estos que son como proyectos, ejemplos de proyectos, algunos ejemplos de productos transmedia. El paciente, Colombia. Entonces este, por ejemplo, es de un director que se llama Jorge Caballero, que es colombiano. Trabaja en Barcelona y él maneja mucho el tema de inteligencia artificial. De hecho, es el que tiene el capítulo acá de inteligencia artificial en este documento. Este que se llama Mujeres en Venta Argentina. Entonces, el proyecto Transmedia argentino de no ficción realizado en el 2015 en la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional Rosario. Geografía de Dolor, México. Eh, este de Canadá, no sé cómo se... High Rise, Rascacielos, ¿cierto? Tenemos Cuatro Ríos, tenemos revista Trip de Brasil, Reshaping de New York, del periódico. Proyectos multiplataforma basados en la publicidad. Fíjense que estos son más híbridos en el sentido que son ficción y no ficción. O sea, el cómic es una representación de lo que pudo haber sido un ataque de los paramilitares en la violencia acá en Colombia, ¿cierto? Estos que son más documentales, ¿listo? Que tienen que ver con no ficción. Fíjense que ahí ya estamos dándole una categoría al proyecto transmedial. O
¿Ustedes qué quieren que el proyecto sea? Un proyecto transmedial de ficción, es decir, ustedes van a crear una narrativa ficticia, un universo, van a crear por ejemplo, una narrativa transmedia sobre, yo qué sé, el Señor de los Anillos, entonces todo eso es ficcional, ¿cierto? O sea, no existe, sino que hay una narrativa ficticia que se construyeron y unos personajes y tal, y unos lugares que no existen, o si va a ser algo más documental, por ejemplo, este que Geografía del Dolor de México, me imagino que son como una especie de infografía de lugares donde han ocurrido algún tipo de asesinato, ¿cierto? Fíjense aquí, Geografía del Dolor, vamos a ver, este del Sinaola, entonces vamos ahí, aparece un componente audiovisual, un video, me imagino que es el testimonio de Jesús Isabel Parra, desplazado de San José de los Hornos, ¿cierto? Lo que le pasó a José Isabel, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos un pequeño, algunos pequeños errores de interacción y de interfaz. No es tan claro cómo puedo regresar, solamente a través de esta página. Tiene música, espérense, les comparto con música. Geografía del dolor. ¿Sí se escucha? Sí. Entonces tenemos, espérense, lo voy a bajar un poquito. Voy a ver si acá está demasiado fuerte esto. Segundo, para que no se les estalle los oídos en la grabación si quieren revisar. Bueno, entonces acá hay diferentes, por ejemplo este que debe ser en Chihuahua, sí, Chihuahua en la frontera. Entonces aquí hay un testimonio, algo que nos explica de la historia. Fíjense que este es bastante sencillo. Aquí tenemos esto que es para ver en pantalla completa, activar o desactivar la música. ¿Listo? Entonces esas pequeñas interacciones, ¿no? Los créditos, siempre es importante decir, bueno, quién hizo qué, ¿cierto? Entonces este es bastante sencillo. Este es más una página, también tocaría ver qué es lo multimedial acá. Vale, entonces tenemos este. eh, pues vemos otros. A ver, este de las mujeres, el proyecto Transmedia despliega distintos componentes sobre la trata de personas con fines de explotación sexual en un documental para televisión, un documental web, serie de cómics, web serie, spots para televisión, mapa interactivo colaborativo, contenidos para pantallas LED en vía pública, afiches en la vía pública con interacción por medio de realidad aumentada, un libro multiplataforma y estrategia de redes sociales. Este es súper completo, por ejemplo. Este sería interesante analizarlo. Tiene como 6 medios diferentes alrededor de la narrativa de la trata de personas. Entonces, este puede ser también interesante de analizar. ¿Listo? Entonces, fíjense que los proyectos transmediales de no ficción, acá nos dice mejor utilice Chrome. Espérense, entonces lo abrimos en Chrome. Ay, a ver si nos abre el Chrome. No me quiso abrir el Chrome. A ver, en Firefox. A ver. Ay, no tengo un Firefox. Mozilla. Sí. A ver. Ah, no tengo. ¿Qué pasó? Bueno, también hay.
requerimientos técnicos de algunos, porque me imagino que este es, pues estamos hablando del 2015, pues ya debe estar ahí. Bueno, entonces tenemos los de no ficción, que son más documental. Este de paciente, vamos a ver si todavía está activo. Porque también tienen que tener en cuenta que las páginas web normalmente pues se paga un host y pues bueno, toca también tener en cuenta eso. Ficha técnica, la sinopsis, festivales, no sé qué, ¿cierto? Acá dice webdoc, webbook, cortometrajes. Entonces hay cortos. Acá dice jornada académica más instalación, ponencias, perfiles. Vamos al webdoc. Entonces dice juega y gana bonos para ver la película en salas de cine. Ta, ta, ta. Bueno, webbook. Listo. Por ahora creo que está interesante este de mujeres en venta argentina, pero toca tener Chrome. Este es muy sencillo. High Rise Canadá dice es un proyecto que utiliza múltiples medios para explorar la vida de cientos de personas que habitan en las periferias de distintas ciudades del mundo. Este ejercicio de la National Film Board de Canadá ha sido definido por su directora Katerina Sisek como un proyecto multianual, un experimento documental transmedia que explora la experiencia humana en los suburbios. Vamos a ver. Por ejemplo, este no carga, ¿sí? De Cuatro Ríos todavía funciona bien. Aquí tenemos otros, pero dice proyectos multiplataforma basados en publicidad, que esto sí ya tiene que ver con la venta de productos. Estos dice proyectos editoriales, o sea, como que tiene que ver con la parte de más como el diseño gráfico. ¿Listo? Entonces, vamos a escoger tres. ¿Listo? Entonces vamos a escoger Cuatro Ríos, mujeres en venta argentina. De pronto ustedes pueden revisar si les abre. A ver, alguien lo puede intentar abrir, lo va a colocar en recursos. De pronto si tienen Chrome, si les abre, alguien lo puede intentar, por favor. ¿Alguien lo puede abrir? Es el último link que mandó, ¿no? Sí, 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 ya lo pude abrir. puedes compartir pantalla un momento para mostrarlos, que Sí. no, yo no tengo Chrome y no me deja. Um, Listo, súper. A ver, veamos cómo sería. Fíjense que en este caso arriba tiene multidioma, tanto en español como en inglés, ¿cierto? Ahí tienes en esos tres puntitos de arriba, que es como una flecha roja a la derecha, es así. créditos, redes sociales, listo. Entonces, a ver, abajo a la izquierda, ahí dice scroll para comenzar. Fíjense que esto es como un tutorial. Entonces, eso también a veces nos sirve. Ujú. Baja más. El delito de trata de personas es un proceso porque se da en diferentes etapas
que comienzan con el ofrecimiento o la captación de una persona, generalmente es la captación. Sigue. Aquí da datos de infografía, del número de víctimas, etcétera, baja. Entonces, por ejemplo, este tipo de Tenemos un página, aviso, por ejemplo, que pues decía recepcionista y 3 se puede puntos analizar. Listo. suspensivos. Entonces, ¿Qué significan los puntos? Cuatro Ríos, si quieres deja de compartir, casa. Este no sirve. Y vamos a ver cuál de los otros nos puede servir. Voy a abrir el de Reshaping, el del New York Times, a ver si sigue. Sí, el de... Listo. Entonces voy a poner los enlaces en recursos. Entonces está el de Cuatro Ríos, mujeres en venta, trata de personas con fines de explotación sexual y Reshaping de New York. Entonces vamos a hacer entonces una ruleta para que definamos a quién les toca a cada quien. ¿Listo? A ver, pensé ya les comparto la pantalla. Entonces Cuatro Ríos, Reshaping, New York Times y el de Argentina se llamaba Mujeres en Venta, Argentina. ¿Listo? A ver, entonces a ver quién me aparece aquí de primeras. Cas. Entonces vamos a ver qué le toca a Cas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El que les toque, ustedes van a analizarlo con unos parámetros que les voy a dar. ¿Listo? ¿Cuáles medios van a usar? Bueno, ahorita les digo qué parámetros vamos a utilizar para analizar. ¿Listo? Entonces, a Cas le va a tocar. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí. A Cas le toca Cuatro Ríos. ¿Listo? Ok. Listo, Cuatro Ríos a Cas. A Rodri, listo. Ahora Rodri. Y ya, pues por descarte sabemos que le toca también a Nicole. A Rodri le tocó Mujeres en Venta Argentina. ¿Listo? Ok. Y a Nicole entonces Reshaping de New York Times. ¿Listo? Entonces Ok. vamos a colocar acá unos parámetros de analizar eh, esos proyectos transmediales. Entonces, ¿cómo podríamos analizar un proyecto transmedial? Bueno, lo primero es que, como sabemos, el proyecto transmedial tiene un aglutinante o algo que los conecta, que es la historia. Entonces, primero identificar la historia que está narrando, o digamos, llamémoslo entonces la narrativa del proyecto. ¿Listo? Entonces, un ítem es la narrativa. ¿Vale? Otro ítem es los medios que utiliza. ¿Listo? ¿Cuáles los enumeran? Utilizo página web, utilizo redes sociales, utilizo realidad aumentada, utilizo... ¿Qué? ¿Qué utilizó? ¿Listo? ¿Vale? Otro elemento que podríamos analizar, a ver, es entonces qué medios utiliza y
podemos analizar aquí. Entonces, por ejemplo, si tiene redes, ¿vale? Y cómo las utiliza. ¿Vale? También analicemos la parte de las interfaces. Por ejemplo, como, acá me refiero es como qué elementos que el usuario utiliza para interactuar. Entonces, por ejemplo, en las páginas web, el desplegable, el cómic interactivo, listo, como esas interfaces y esas interacciones que tenemos, ¿vale? A ver, ¿qué más podríamos analizar? El género, listo, o sea, por ejemplo, si era tipo de proyecto, si es social, ficcional, documental, listo. Y obviamente pues nos cuentan el factor diferencial. ¿Qué es lo que el factor diferencial es que lo hace especial? ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer esto, ¿listo? Como con cada uno de estos ítems, pero la idea es que también pues nos vayan contando a través de la navegación, o sea, no tienen que hacer, o sea, se complementan a través del Miro y también nos muestran, bueno, Cuatro Ríos, esta, y vamos viendo cada uno de sus componentes y qué lo hace especial, etcétera. ¿Listo? ¿Sí? ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, Perfecto. Entonces vamos a hacer ese análisis, ¿listo? Vamos a hacerlo, vamos a empezar a analizarlo hoy, pero pues el de hoy en 8 nos cuentan qué tal les fue, ¿listo? Entonces, vale. Bueno, ¿les parece si hacemos un pequeño break? sí, está bien. ¿Listo? Entonces a las 10 digo a las 11:30 nos conectamos de nuevo, ¿vale? Y continuamos, entonces ya les muestro, entonces seguimos con lo de los entregables para que vayan pensando, ¿vale? Entonces nos vemos ahora. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, Listo, chicos. Bueno, entonces, bueno, les voy a mostrar, entonces vamos a analizar el documento. O sea, no es que tengan que hacer todo ya, pero es para que entendamos qué es lo que se tiene que empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces voy a compartirles la pantalla. Listo, ahí se ve, ¿no? sí, sí se ve. Listo. Entonces, bueno, con todo lo que hemos hablado y entendiendo pues que el objetivo es crear un proyecto que tenga pues en este caso pueden utilizar elementos ficcionales y no ficcionales, ¿listo? No tiene que ser un trabajo documental tampoco, pero sí que pues podamos tener diferentes tipos de experiencias a través de una narrativa que aglutine todo, ¿listo? Por eso les hablaba un poco como de los proyectos que se han hecho en otros semestres. Por ejemplo, recuerdo que uno de los proyectos era hablar sobre la carrera de diseño digital, porque era como la primera generación, ¿cierto? O de otros se enfocó como al tema del bullying digital, otros se enfocó como al tema de ¿cómo se llamaría eso? Como de cultura ciudadana, con el tema de los semáforos, las cebras, no sé qué, y utilizaron elementos del folclore, etcétera. Entonces, como que siempre
tengan en cuenta que el proyecto sí tiene que tener un impacto social, ¿listo? O sea, como que sí efectivamente a través de este proyecto la gente o aprenda o entienda algún tipo de concepto, por ejemplo, lo del medio ambiente, bueno, ustedes pueden empezar como a pensar qué les gustaría. Tiene que ser algo obviamente que les guste, que les motive, que les llame la atención, algo que ustedes quieran contar. ¿Listo? El aglutinante pues será la narrativa y los medios que ustedes van a escoger. ¿Listo? Por eso vamos a hacer este análisis de estos tres proyectos, de estos ejemplos, para que pues también tengan un poco también, no que quede igual, obviamente, pero sí es como un control de calidad de lo que también se buscaría. ¿Listo? Entonces, este documento tiene pues varios componentes. ¿Listo? Esta parte que se llama el proceso del diseño de la experiencia y el desarrollo de la interactividad tiene diferentes fases. Nosotros vamos a empezar por este primer momento. ¿Listo? Que es el análisis del contexto. ¿Listo? Un análisis de contexto lo que hace es, o el objetivo de analizar el contexto es identificar pues el entorno cercano de la problemática. Por ejemplo, si vamos a hacer algo, puede ser algo con lo que está sucediendo o sucedió recientemente con el tema de los incendios, ¿cierto? En el Amazonas, ¿cierto? Algo, un proyecto transmedial con un cómic, una página web que explique qué es la deforestación, qué hay detrás de todo eso, cuáles son las leyes que hay, por qué no hay una legislación en Bolivia fuerte en contra de la quema de los ecosistemas, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso puede ser un análisis del contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos un análisis de contexto? Pues a través de formularios, levantamiento de información, por ejemplo, entrevistas a expertos, entrevistas a personas que cuál es su percepción sobre el tema, entrevistas a profesores, ¿cierto? Como levantar información, recoger información. ¿Listo? Este levantamiento de información, pues como les decía, se hace a través de entrevistas, cuestionarios, observaciones, ¿listo? Por lo menos se tienen que hacer 3, ¿listo? Videos de insights. Un insight es como un clic que ustedes encuentran, un detonante, una idea clave que encuentren a través de estas entrevistas. ¿Listo? El desk research, que es como básicamente la investigación de escritorio, es decir, buscar en libros, buscar en internet, buscar referencias de lo que se puede llegar a encontrar sobre el tema que quieran trabajar. ¿Listo? Luego tenemos un diagrama de afinidades. ¿Listo? Que acá este es unos videos que pues la idea es que ustedes los vean. ¿Listo? ¿Vale? Esto lo vamos la otra semana los vamos a repartir. Se meten a este enlace. Se los voy a colocar de una vez aquí también en los recursos. Vamos a hablar de esto la otra semana, pero de una vez para que tengan en cuenta que se habla acá, pues el tema de la investigación de usuario, que es un análisis cualitativo, cuantitativo, los user persona, casos de uso, tareas y escenarios de recorrido e implicaciones del diseño. Si suman todo esto no da más de 2 horas de video, entonces pues la idea es que ustedes vayan revisándolos poco a poco. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, los vamos a analizar la otra semana, pero eh, les voy contando de una vez que es algo que tienen que ver. Esto de diagrama de afinidades y un texto en Word de las conclusiones de esta investigación. O sea, como que una conclusión puede ser como evidentemente el desconocimiento sobre la deforestación en Bolivia, ¿cierto? Como que se evidencia que las personas no tienen prácticas de cuidado del territorio o lo que sea, ¿cierto? Eso puede llegar a ser una conclusión. Esta es la primera fase. Esta fase no nos puede llevar más de 2 semanas. ¿Listo? La otra semana, entonces vamos a arrancar con este proceso. Yo quiero que durante la semana y viendo los ejercicios transmediales que les tocó analizar, pues entonces ahí ustedes de forma individual, quiero que
piensen en una temática que les llame la atención. ¿Listo? Y de hoy en 8 las discutimos. Luego de esa fase de investigación hay una cosa que se llama modelos para la etapa de diseño, que aquí si ustedes tienen que definir al tipo de usuario y creación del user persona, lo que habíamos visto aquí en una clase anteriormente, que es como toda esta parte de una persona ficticia que va a ser el usuario de su proyecto. ¿Listo? O los usuarios, pueden ser dos user persona que ustedes identifiquen, de pronto una persona que no conoce o una persona que sí conoce y se va a acercar de una manera diferente cada vez a su proyecto. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser un usuario específico, sino pueden ser varios. ¿Listo? Entonces, después de toda esa investigación tenemos que definir para quién es el proceso, todo esto. Y para eso, pues se hace una infografía del proceso que defina los tipos de usuario y un mapa de empatía. ¿Esto qué es un mapa de empatía? Esto que habíamos visto acá, ¿vale? Esto qué dice, qué siente, qué hace, qué piensa, cuáles son sus metas, etcétera. Esto es lo que puede llegar a ser un mapa de empatía. ¿Listo? Este análisis de tareas se trata de capturar todas las tareas sobre un tema que hace el usuario. Entonces, por ejemplo, en la página de Cuatro Ríos, ¿qué puede hacer el usuario en esa página? Si va a otro dispositivo, ¿qué puede hacer? Si va a las redes sociales, ¿qué puede hacer? ¿Sí? Entonces, esas son como las tareas, véanlas como las interacciones que puede llegar a hacer el usuario. Entonces aquí dice, no son tareas aspiracionales, son tareas que hacen hoy en día y que seguramente no tienen el soporte necesario para lograrlo. O sea, como que algo que es una urgencia para el usuario también y que sea muy importante para el proyecto. ¿Listo? Entonces el objetivo es entender qué hacen, cómo lo hacen, por qué no lo pudieron hacer, capturar qué quieren hacer y por qué fallaron en hacerlo. O sea, como que esto está muy relacionado con esto que se llama pain point o qué es lo que no puede lograr y que su proyecto sí le puede ayudar a esa persona a entender. Por ejemplo, una persona que esté buscando comprender todo el tema de la deforestación, de los incendios en Latinoamérica y entonces a través de su proyecto puede llegar a entenderlo. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Entonces para eso se hará una infografía. ¿Listo? Una infografía pues tiene que ser mucho más gráfica. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes buscan acá infografía, nos van a aparecer este tipo de imágenes, ¿no? O sea, imágenes, por ejemplo, esta que es sobre la obesidad. Entonces, por ejemplo, entonces aquí sería deforestación. ¿Qué es? Datos, personas, lugares, leyes, ¿sí? Como cosas muy concretas que de forma gráfica el usuario va a poder entender. De alguna forma, por ejemplo, este que es educación alrededor del mundo, zonas, cuántas personas acceden a la educación, tres de cada, sí, datos importantes que nos sirven para entender toda la problemática. A eso me refiero con el desarrollo de una infografía. Entonces, si se dan cuenta, esto es poco secuencial. No podemos hacer una infografía si antes no hemos analizado el contexto, no definimos para quién es, no sabemos sobre el tema. ¿Listo? Entonces eso es súper importante. Ah, bueno, me salté esta parte que es el diagrama de flujo y algo que sucede con un concepto que se llama los stakeholders. Eso lo vamos a ver también más adelante. Los stakeholders son como todo el conjunto de usuarios que están alrededor de una problemática, ¿listo? O de un tema en específico. Por ejemplo, la universidad, ¿cierto? Tiene diferentes usuarios. Ustedes son parte del universo de la universidad, entonces los estudiantes, los profesores, la parte administrativa, la parte de seguridad, la parte de los abogados, etcétera. Esto la parte que incluso atiende, no sé, en alguna sede, de pronto hay restaurantes, no sé, cafetería, todo eso y hace que el universo de la universidad funcione. Entonces los stakeholders son todas las personas que están involucradas en el proceso. Volviendo al ejemplo de la deforestación, pues obviamente están las personas que habitan en el lugar donde se está deforestando, las personas que hacen las leyes, las personas que efectivamente, no sé, acá en Colombia, por ejemplo, sucede que vienen empresas canadienses generalmente y empiezan como a construir, yo qué sé, represas o empiezan a talar zonas para hacer
algún tipo de instalación, etcétera, ¿no? Entonces, todos los que se involucran en la problemática que identificar. ¿Listo? Y eso nos va a permitir hacer ese análisis de tareas. ¿Listo? Luego existe esto que se llama escenarios aspiracionales de uso. ¿Vale? O sea, es como, ¿cuál sería como el escenario ideal en el que ustedes van a poder, o su usuario va a poder usar su proyecto? Entonces, básicamente se va a convertir ¿qué? En una especie de narrativa visual similar a la de un cómic, ¿cierto? O sea, como que un escenario aspiracional de uso podría llegar a ser de esta forma. Digamos que aquí el usuario inicia la experiencia, prende la radio, escucha la noticia, se entera, entonces va e investiga, ve la página web, interactúa con un juego web o una infografía web y escanea un código QR o un marcador de realidad aumentada y entiende sobre la deforestación. Eso puede ser un escenario aspiracional de uso, ¿listo? O sea, como el motivo, lo que lo va a motivar a hacer el flujo completo del aplicativo, ¿listo? Entonces aquí dice, es una narrativa motivacional en la que se involucra el usuario, la función y el contexto. En ella se muestra cómo deberían ser las cosas, cuál es el escenario ideal, y es algo aspiracional, es lo que ustedes creen que debería funcionar, ¿listo? Ya cuando está todo esto hecho, ustedes ahí ya sí pueden empezar a hacer una declaración conceptual del sistema, que es el parrafito que vimos de Cuatro Ríos, que es una narrativa sobre el conflicto armado que utiliza diferentes medios, ¿cierto? Fíjense que ahí en muy poquitas palabras yo puedo decir todo sobre el proyecto. Una declaración conceptual se describe de esta forma. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Entonces, el proyecto X es para este tipo de usuarios que busca concientizar sobre la deforestación. Va a brindar una experiencia transmedia a través de diferentes medios y herramientas tecnológicas para que cree empatía o lo que sea. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se llama declaración conceptual del sistema. Luego tenemos unas evidencias del proceso de ideación y de storyboard de la idea de desarrollar. ¿Listo? O sea, entonces aquí vamos a tener todas las referencias en este punto, entonces ya podríamos entrar en esta fase de ideación. ¿Listo? Y aquí podríamos colocar diferentes post-its, un mood board. ¿Listo? Un mood board que ustedes saben que es como un tablero de referencias de color, de tipografías, de personajes, de interfaces, sonidos, todo lo que ustedes se imaginan que va a tener el proyecto. ¿Listo? Luego de esa fase de ideación y de storyboard, ahí sí ya podemos hacer prototipos de papel o prototipos en wireframes, ¿listo? Que es básicamente em, los mockups o los wireframes son como estos, como lo vemos aquí, ¿no? Diferentes en papel o de una forma muy esquemática cómo serían las interacciones en diferentes medios. Por ejemplo, a ver, wireframe prototype. Entonces, es en cajas. Fíjense aquí, esto es un ejemplo de un aplicativo, entonces donde van a ir los títulos, las imágenes, el slider, los botones, ¿sí? Todo eso es en papel. Incluso lo pueden hacer de esta forma también, a mano. Cómo son las interacciones y las conexiones. A eso me refiero con un prototipo de wireframe. Luego de eso, ya ahí sí ustedes podrían empezar a ver cómo se va a ver de forma gráfica su proyecto y la entrega va a ser pues un proyecto funcional con los diferentes medios. Por ejemplo, una página web que tiene el proyecto de Unity y yo puedo descargar el marcador y a través de mi celular puedo escanear y hacer realidad aumentada, o de pronto un cómic web o de pronto un podcast también puede funcionar, no sé, algo más sonoro, ¿listo? Y ustedes van a tener una carpeta donde van a tener toda esta información. Esto es el eje central de lo que tienen que hacer en el proceso. ¿Listo? También, si van a hacer un proceso más narrativo, entonces también tienen, si no va a ser tan documental, sino más bien ficcional,
pues hay cosas básicas en la construcción de una narrativa. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Por ejemplo, Sí. en la narrativa, pues, por ejemplo, si ustedes escogen un personaje, en el semestre pasado un grupo escogió un personaje que se llamaba, ay, se me olvidó, Maki, no me acuerdo. Bueno, entonces el personaje, un personaje que puede acompañar la experiencia, por ejemplo, y que ese personaje esté, por ejemplo, en el juego, o en la web, o en el aplicativo de realidad aumentada, o en la infografía, ¿sí me entienden? Como que un personaje puede ayudar a que esto sea más interesante, más divertido. Entonces acá, en el caso de que haya un sesgo argumental en su creación, o el usuario ideal para quien se pensó la obra inicialmente, entonces aquí en un máximo de 4 cuartillas, o sea, como que una descripción de esos personajes en dos páginas, 3 páginas máximo. ¿Listo? Entonces, esta noción, las narrativas están articuladas en una cosa que se llama la cosmovisión, que es la forma como el personaje ve el mundo en este momento. Imagínense que, no sé, en el caso de la deforestación, no sé si hay algún animal en particular que haya sido afectado. ¿Ustedes saben? Por ejemplo, acá en Colombia con los incendios que también ya empezaron en la zona del Amazonas hay muchos capibaras. Acá le llamamos chihuiros. Entonces, por ejemplo, puede ser que la historia se cuente a través de la visión de uno de estos animales, ¿cierto? De un chigüiro que sea el personaje y que vaya contando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la cosmovisión a través de ese personaje? Pues como todo su entorno se ve afectado, su, su, su ecosistema, su comida, su forma de vida, etcétera, ¿no? Hay una cosa que se llama los paratextos, que son títulos y su justificación, sinopsis, toda la parte argumental, ¿listo? Para justificar la construcción de ese personaje. Por ejemplo, ya hicimos toda la investigación de los incendios y identificamos que también la fauna y flora de tal sector se ve afectada, entonces eso argumenta, ¿listo? Y le da validez y justifica por qué la elección de tal personaje, por qué se le destruyó tal ecosistema, por ejemplo. No, no quiere decir que hagan eso. Todo esto de los incendios es un ejemplo. ¿Listo? El guión del producto audiovisual. Entonces, si digamos ustedes van a hacer videos o animaciones, pues tiene que estar el guión. ¿Listo? Y esto también se los pido como una reflexión final de cómo les pareció pues todo el proceso. Esto es algo que les pido aquí también en la tarea, por eso aquí que hacemos unos talleres de narrativa, pero en este caso pues sería una reflexión de la materia, que ustedes entiendan. ¿Listo? Si hacen secuencias audiovisuales, ¿listo? Temas de montaje, algo que sea muy concreto, por ejemplo, en, en, en Cuatro Ríos, ¿cierto? Pueden utilizar el mismo cómic para hacer una edición de montaje. Esto que están viendo aquí es el cómic sin interacción, sino que básicamente es un corto. Y en el cómic de la página web, pues ustedes lo que van haciendo es pasar las hojas. Entonces ustedes pueden matar varios pájaros de un tiro, en el sentido que pueden hacer el cómic, todas las viñetas y luego hacer un video de un corto de eso, por ejemplo. Eso que es lo que hizo Cuatro Ríos. ¿Listo? Bueno, entonces a eso se refiere como este análisis de que cuál es el montaje y la edición del video. Ay, la construcción de planos, el discurso, el guión, ¿listo? En cuanto a audio, yo sé que ahí en la U no hay mucho trabajo en audio, ¿cierto? O si han mejorado un poquito esa parte. ¿Ven algo de audio? No mucho, la verdad. Entonces en esta parte pues la pueden omitirla, pero pues sí es algo que les puede servir para cuando ustedes, por ejemplo, si hacen una animación en la parte del juego, siempre hay
tres cosas básicas: efectos, ambientes y música. Ambientes es como todo el ruido de fondo que hay, la parte musical, y los efectos que vimos, por ejemplo, en el ejercicio de Construct, ¿no? Como que si yo salto, recojo monedas, la música ambiente, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esos tres elementos básicos, pues eso tiene que tener una coherencia narrativa, tiene que tener montaje, hay planos sonoros, hay un discurso sonoro y hay una calidad. Bueno, ustedes pueden leer esto y más o menos como tener una referencia de lo que se pide a nivel auditivo, sonoro. ¿Listo? Pero no es algo que yo vaya a calificar tan estrictamente. ¿Listo? Entonces ustedes a partir de todo eso van a entregar algo que vamos a ver más adelante, que es el entregable. ¿Listo? Un documento que se llama la Biblia Transmedia. ¿Listo? Que aquí de hecho lo mencionamos, en este texto se menciona pues qué es lo que puede incluir un proyecto transmedial y el documento que se pide. Esto es la Biblia Transmedia, entonces a la audiencia, especificaciones funcionales, de diseño, relación con la audiencia, las tecnologías que utilizan, el marketing, listo, todo eso genera un documento que se llama la Biblia Transmedia y ese va a ser su entregable final, el documento de la estrategia con todos estos ítems, listo. Entonces, si se dan cuenta, hay varias cosas que hacer, ¿vale? Entonces, por eso quiero que de una vez pues vayamos pensando que individualmente, todavía no en grupo, vayan pensando qué es lo que les gustaría trabajar, temática, etcétera. Vean los ejemplos que les tocó a cada uno, que son diferentes, y por eso la idea es que cada uno le analice uno por su cuenta para que vean que hay diferentes formas de abordar un proyecto transmedial. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Ahí ya está en el Discord para que lo revisen. Si hacen todo esto, pues seguramente les va a ir muy bien. ¿Listo? Vamos a ir paso a paso. No les voy a pedir todo de una vez. Vamos a empezar la otra semana con esto, con este primer punto. Y poco a poco vamos a ir avanzando. ¿Listo? Cosa que para diciembre, pues, o sea, finales de noviembre, comienzos de diciembre, cuando ya terminen las clases, pues se enfoquen mucho ya en el desarrollo y se pueda hacer la presentación. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, está entendido. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que les propongo es que entonces aprovechemos esta media hora para que revisen los proyectos que les tocó. A Cas les tocó Cuatro Ríos, a Rodri le tocó el de... siempre se me olvida el nombre, el de Mujeres Argentina. Y a Nicole le tocó el de Shape Rising, creo que era el del New York Times, ¿cierto? Sí, sí. ¿Listo? Entonces utilicemos esta media horita, listo, para que puedan como empezar a hacer una navegación preliminar, o sea, simplemente métanse al enlace y empiecen a ver qué tiene, cómo lo navegarían ustedes, dónde van a hacer clic, o sea, como que exploren la página, hagan ese primer ejercicio de exploración y de entender un poco la temática, etcétera, y luego sí, pues entonces ya con más tiempito eh, analizamos eso para de hoy en 8 teniendo en cuenta esto de acá. ¿Listo? La narrativa del proyecto, medios que utiliza, redes sociales y cómo se utilizan, interfaces, tipo de proyecto y factor diferencial. ¿Listo? Les voy a colocar esto para que lo tengan acá de una vez por si acaso. Ahí en recursos. ¿Listo? Y entonces este viernes, chicos, haríamos como un repasito de Unity, si les parece, para como ir reponiendo, ¿vale? Entonces el viernes hacemos el repasito de Unity y seguimos trabajando con eso. ¿Les parece? El viernes yo sé que algunos tienen problema con prácticas, creo que era Rodri. Sí, tengo
Pasantías de 8 a 12. De 8 a 12. Espérense, confirmo, es que siempre se me olvida. ¿Allá qué hora es en este momento? ¿Las 12? No, ahorita sí, bueno, de 8:30 a 12:30, o sea, para ser exactos. Y ahorita mismo aquí son las 12. Ok. Cas y Nicole pueden estar a las 11 de allá. Yo podría, pero tendría que ser sí o sí hasta más o menos las 2:30. 12:30 o 2:30. 2:30. Y Nicole, puedes estar a las 11 de allá. Sí, sí, normal. Listo. Entonces, es un repaso. Entonces, Rodri, pues no te preocupes, pues ni modo, no puedo obligarte a que faltes a tus prácticas. Entonces, lo que vamos a hacer entonces con Nicole y Cas es como repasar Unity y hacemos esa grabación y tú la revisas. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, muy bien, está bien. Nicole y Cas, ¿están de acuerdo? Sí, sí, está bien. Sí, sí. Perfecto, listo. Entonces, eso chicos, utilicemos esta media horita que queda para que exploren las páginas, listo, que les tocó y luego pues con más tiempo las analizan y el viernes entonces revisamos y repasamos Unity y el de hoy en 8 entonces miramos cómo les fue con ese análisis y además de eso pues traigan ideas de qué temática les gustaría trabajar, ¿vale? Eso sería chicos. Listo, Daniel, gracias. Eso sería, entonces aprovechemos esta media hora para que exploren la página y tal. Y bueno, así quedaríamos entonces por hoy, ¿vale? ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? No, todo claro. Rodri, Nicole, preguntas, dudas, comentarios. Todo claro. Todo está bien. Listo, perfecto, chicos. Bueno, entonces quedamos así. Igual cualquier cosa me escriben por el Discord. Y nada, pues cuando se pueda, pues vamos a ir como reponiendo los viernes. Sí, es una lástima, la verdad, que hayan decidido desde la universidad que solamente fuera una sesión a la semana, porque si se dan cuenta es harta cosa. Entonces, yo soy consciente que pues hay muchos temas que no vamos a alcanzar a revisar como yo quisiera, porque pues se necesita más tiempo. Pero pues también quiero que entiendan, que me entiendan, que pues tampoco si me pagan la mitad de lo que era, pues no voy a, a dar ese doble de esfuerzo, ¿sí me entienden? Entonces, pero igualmente cualquier cosa que ustedes necesiten, me escriben y con mucho gusto eh, yo les ayudo y también pues si ven también que necesitan algún tipo de asesoría, todo se soluciona hablando, me escriben, nos conectamos, no importa, no tiene que ser tampoco en el horario específico de la clase, ustedes también me pueden escribir en cualquier otro momento, ¿vale? Y vamos revisando. ¿Por qué les digo esto? Porque en este momento pues ya inicia esta fase como de la unidad 2 que es como entender qué queremos hacer para luego entrar a la fase de la producción y de la presentación, ¿listo? Em, Eso chicos. Entonces, nada, el de hoy en este viernes nos conectamos y el de hoy en 8 entonces revisamos este ejercicio. Bueno, pues eso sería. Eh, Nos vemos el viernes. Que estén bien, que les rinda revisando la página. Súper. Gracias, Daniel. Vale, Gracias, Gracias. Daniel. Nos vemos entonces. Chao, chao. chao, chao, que estén bien.